Bien, ahora sí. Entonces vamos a ver lo que es el régimen general, como un primer régimen de contribuyentes. También vamos a ver lo que es el régimen tributario simplificado, que pertenece a otro grupo de contribuyentes, así como el sistema tributario integrado y el régimen agropecuario unificado, ¿no? De hecho, estos tres últimos forman parte del régimen especial. Lo importante de este tema es que ustedes pues conozcan las características y las particularidades principales de estos dos regímenes. En resumen, señores, nosotros vamos a ver dos tipos de contribuyentes. Podemos ver dentro de lo que es el régimen general a empresas unipersonales, personas jurídicas y personas naturales. Y estas a su vez se clasifican en tres tipos de contribuyentes: los PRICOS, los GRACOS y resto. PRICOS quiere decir principales contribuyentes. Son los que aportan, podríamos asociar con las empresas más grandes, que aportan eh, de forma mayoritaria, se podría decir, al país. Los GRACOS son el segundo grupo que se denomina como grandes contribuyentes. Y el resto, pues, son los últimos contribuyentes que, si bien no tienen un índice interesante de contribución, estos, pues, forman parte del régimen general, ¿sí? Entonces, este primer grupo que ustedes ven en pantalla, ¿sí?, en cuanto a PRICOS, GRACOS y resto, pertenece al régimen general. En cuanto al régimen especial, tenemos únicamente a personas naturales, excepto en el régimen agropecuario, donde también pueden estar pequeños productores y cooperativas. Este grupo de régimen especial se divide en tres grandes, que son el régimen simplificado, el sistema integrado y el régimen agropecuario. Entonces, estos tres grupos pertenecen al régimen especial. Esto es en resumen lo que vamos a ver. Vamos a ver por qué se los denomina PRICOS, por qué se los denomina GRACOS, por qué se los denomina resto. Y vamos a ver, principalmente vamos a hacer estudio de estos regímenes especiales, que como bien había comentado ya anteriormente, es un régimen bastante privilegiado y es un régimen que se utiliza principalmente para poder evadir y no pagar impuestos. Y justamente hoy vamos a entender en qué sentido pasa eso, ¿sí? Pasemos a lo que es el régimen general. Quienes pertenecen a este régimen son aquellos que se dedican, por ejemplo, a la actividad de construcción, a los servicios de construcción. Las entidades bancarias también están dentro de este grupo. El alquiler de bienes también está dentro de este grupo, o la venta de bienes inmuebles. Los servicios de restaurante también forman parte del régimen general. El comercio como tal, los hospitales, los hoteles, la actividad hotelera, los servicios profesionales como por ejemplo un abogado, un ingeniero civil, o los oficios como por ejemplo la albañilería, y los médicos. No, obviamente este es un resumen de los diferentes ejemplos que pueden existir dentro del régimen general. Y no nos olvidemos que dentro del régimen general podemos tener diferentes clasificaciones. Pueden haber personas naturales, empresas jurídicas y empresas unipersonales. ¿Alguien podría mencionarme cuál es la diferencia entre empresa unipersonal y persona natural? Tal vez que las personas naturales no tienen obligaciones tributarias No, pero si y digo que mientras, pertenecen al régimen general, tienen obligaciones. ay, no sé cómo explicarlo.
Principalmente esta diferencia existe porque las personas naturales no están obligadas, por ejemplo, a llevar registros contables o emitir estados financieros, mientras que las empresas unipersonales se caracterizan por pertenecer a un único dueño, ¿no? Al propietario. Pero al ser una empresa, también tiene responsabilidades comerciales, ¿sí? Entonces, esta es la principal diferencia que existe, de que ambos tienen que responder en materia tributaria, lo tienen que hacer, ¿no? Por eso es que están dentro del régimen general, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de personas naturales, nos referimos a esas personas que de forma personal están ejerciendo su profesión. Por ejemplo, si ustedes van a ser contratados como asesores, entonces ustedes pueden realizar su actividad como personas naturales, ¿sí? Y pues evidentemente van a pagar un impuesto, pero no van a estar obligados a generar estados financieros. No van a estar obligados a tener registros contables. Por lo tanto, se benefician de eso, ¿no? En cierto sentido. Ahora, cuando eres persona natural, haces servicios netamente de asesoramiento. No podrías, por ejemplo, hacer lo que una empresa común realiza. ¿Sí? No podrías aprovecharte de esa condición para actuar como una empresa. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que existe entre las personas naturales y las empresas unipersonales. Bueno, las empresas jurídicas sabemos que están constituidas por sociedades que están en el marco del Código de Comercio. Entonces, este es otro grupo que forma parte del régimen general. Ahora veamos el porqué de las categorías. ¿Por qué hay una categoría PRICO, GRACO y resto? Y además, ¿por qué hay subcategorías dentro del grupo, dentro de la categoría GRACO y resto? ¿No? Entonces, vemos que la clasificación o la categorización de estos contribuyentes es porque, por ejemplo, los PRICOS o los principales contribuyentes son aquellas empresas, ¿sí? En un ranking de las primeras 100 que generan un mayor aporte a través del pago de impuestos. ¿Sí? Entonces, si son las empresas que más aportan es porque están bien, ¿sí? Porque generan, son rentables, ¿sí? Por lo tanto, estas se categorizan dentro de este grupo. Los GRACOS son una siguiente categoría que va desde el puesto 101 hasta el puesto 2100. Entonces, todas las empresas que están dentro de este rango pertenecen a la categoría de grandes contribuyentes. Y además se subcategorizan en GRACOS, contribuyentes GRACO tipo A y tipo B. Y esto es justamente por la importancia que tienen. Los de tipo A están más cerca de de seguir en el categorizados como GRACOS, y los de tipo B son los que de repente han ido disminuyendo su aporte por diferentes motivos, ¿no? Obviamente respaldados en sus estados financieros. Y pues estos pueden en algún momento pasar a ser de la categoría resto, ¿no? Entonces, esas es las subcategorías que existen dentro de los grandes contribuyentes. En cuanto al resto de contribuyentes, inicia desde el puesto 2101 para atrás. ¿Sí? Entonces, estos contribuyentes se subcategorizan en A, B y C. Y bueno, también es por la importancia. Los de tipo A pueden pasar en cualquier momento a ser grandes contribuyentes. Los de tipo B pueden pasar a ser subcategoría A. Y los de tipo C, si bien son los últimos, pues
se mide su comportamiento, su margen de contribución, para luego categorizarlos a tipo B. Entonces, dentro de cada grupo, como pueden ver, están subcategorizados, excepto los principales contribuyentes. Este grupo de contribuyentes, hablando ya de todos, hablando del régimen general, ¿sí?, recaudan aproximadamente el 99.84% de todos los impuestos recaudados en el país. O sea, estamos hablando básicamente en términos, si redondeamos esto, que son ellos quienes realizan la mayor contribución a través de la recaudación de impuestos. Entonces, por eso son importantes y por eso es que están categorizados y subcategorizados en esos parámetros. Consultas respecto a esta parte del régimen general, señores. ¿Hay un beneficio específico para cada uno de ellos que te proporciona el Estado? Beneficios como tal, a ver, los principales contribuyentes gozan de una atención especial por parte de la administración tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si un principal contribuyente de repente tiene una duda o necesita un asesoramiento por parte de la administración tributaria va de mil amores, ¿no? Entonces, gozan de ese beneficio principalmente. ¿Beneficio económico? No, porque al final el tratamiento es uniforme para todos, ¿no? Al pertenecer al régimen general, todos cumplen con sus obligaciones tributarias de forma uniforme. Entonces, ese sería el beneficio, tanto para los principales contribuyentes como los grandes contribuyentes. De hecho, en cada departamento del eje central existen oficinas para este tipo de contribuyentes específicos, ¿no? Entonces, hay una oficina, por ejemplo, acá en Cochabamba, en La Jordán, casi llegando a Miraya, que solo es para los contribuyentes PRICO y GRACO, ¿no? Y el resto de contribuyentes, pues, realiza sus trámites en las otras oficinas. Entonces, quizás esos son los beneficios que tienen estos dos grupos de contribuyentes. O sea, que no hay, digamos, nada para pertenecer a ello, digamos. O sea, no hay ninguna motivación. Motivación así específica, no. No. Como te digo, es únicamente una atención personalizada, un asesoramiento permanente en temas netamente tributarios y pues en sentido de algún otro beneficio o algún otro incentivo, no existe. Ahora, es importante saber que estos contribuyentes son categorizados cada tiempo, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Que si tú como empresa puedes ser la mejor en una gestión y puedes entrar en un bajo rendimiento en la siguiente gestión, permaneces a una categoría en la que ya no estás contribuyendo o no mantienes tu margen de contribución regular. Por lo tanto, la administración tributaria hace que, pues, tú seas recategorizado a otro grupo, ¿no? Entonces, es por eso que se van moviendo, tanto las categorías como las subcategorías. Y esto por lo general se da cada año o cada 2 años, dependiendo cómo surjan las variaciones en los márgenes de contribución de cada contribuyente. Listen, una Diga. preguntita. Nos dijo que, o sea, hace mucho si disminuyen sus aportes y de acuerdo a eso los categorizan, ¿verdad? Sí, Y más o menos, ¿cómo es eso que miden, o sea, la disminución de los aportes? ellos manejan un margen de contribución. Un margen de contribución tiene como principales indicadores las ventas, ¿sí?
Otro margen, otro indicador para determinar un margen de contribución son las utilidades de cada gestión. Entonces, a través del estudio de estos dos indicadores, ellos evalúan el margen de contribución de los contribuyentes, ¿sí? O de las empresas. Y a partir de este análisis, pues se realizan una recategorización, ¿no? Entonces, esto con el principal fin de que no siempre permanezcas a una categoría que de repente no te corresponde, ¿sí? Porque también, este es el otro detalle, ¿no? Bien Carlos preguntaba si hay algún beneficio. De repente el mayor beneficio es la atención personalizada, ¿sí? Al tener una oficina específica o al ser atendidos con mayor rapidez, una empresa Resto, por ejemplo. Pero yo no lo veo como beneficio, esto que voy a decir, es que estas empresas son más controladas por la administración tributaria, ¿sí? Y justamente en el sentido de que como son los que contribuyen con un mayor margen de recaudación, pues impuestos está permanentemente sobre ellos, ¿no? Entonces, este sentido de darles una prioridad, una atención personalizada, también va por la parte del control, del seguimiento, de la supervisión que ejerce la administración tributaria sobre estos dos principales grupos. Entonces, yo no lo veo como beneficio. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué opinan, señores? O sea, es que igual puede inducir a un problema de discriminación. Entonces, porque, o sea, las empresas pequeñas pueden decir, porque a nosotros nos controlan, digamos, menos a veces y otras veces grande. Entonces, se puede convertir en un problema legal en algún momento. La verdad no ha habido un antecedente sobre ese aspecto, Carlos, pero justamente es por eso que existen las recategorizaciones, ¿no? Con ese fin, en el sentido de que si tú no eres un principal contribuyente, debes ser categorizado como grande contribuyente. Y si no eres grande contribuyente, pues puedes ser recategorizado al resto de contribuyentes. Entonces, por ese lado, quizás no ha habido este tipo de situaciones que indicas. Pero es como que contradictorio, ¿no? El mayor margen de evasión fiscal se genera principalmente en este último grupo, que es el resto de contribuyentes. Y justamente es por la falta de control, de supervisión, de seguimiento que la administración tributaria no realiza, ¿no? Entonces, es ahí el detalle. Pero claro, está sobre aquellos que aportan con mayores márgenes de contribución. Entonces, me parece un poco contradictorio. Debería haber un cierto equilibrio, debería haber métodos que realmente sean efectivos al momento de realizar todas estas tareas. Y cosa de que este tipo de categorías pues vaya comportándose en la medida que su realidad económica refleje, ¿no? A través de sus estados financieros principalmente. Pero bueno, es eso. Lo importante de acá, señores, al margen del control o de la categorización, es rescatar este margen de contribución, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de un 100% que recauda el país en cuanto a impuestos, un 99.84% aproximadamente es aportado, es recaudado por estos tres grupos de contribuyentes, ¿no? Que pertenecen al régimen general. Bien, en cuanto a las obligaciones que tienen el régimen general, tenemos todo este grupo de impuestos
que forman parte de las obligaciones que tiene una empresa. Sí, hablamos de los impuestos más importantes, que son el IVA, el RCIVA, el IT, el IUE, el ICE, el ITF, el IDH, el IHD, el IPB, el IMT, el ISAE, el TGB, ¿sí? Todos estos componen básicamente el sistema tributario, donde el régimen general tiene la obligación en algún momento de pagar estas obligaciones, dependiendo mucho al tipo de actividad a la que se dedique, ¿no? Principalmente se pagan estos 4 impuestos que pueden ver en pantalla: el IVA, el RCIVA, el IT y el IUE, ¿sí? Los otros ya son por actividades específicas o por hechos específicos, ¿sí? Entonces, estas son, en resumen, las obligaciones que debe cumplir el régimen general. Si hacemos una relación entre los diferentes, por ejemplo, entre diferentes actividades, ya sea desde una persona dependiente de una empresa como asalariado, de un consultor, de un profesional y de una empresa, ¿sí? Tenemos ejemplos como que en el dependiente una azafata, en el consultor por un proyecto específico, en la parte profesional un abogado y en la empresa una empresa industrial. Vayámonos a los requisitos. ¿Necesitará NIT? La azafata no. No necesita NIT porque pertenece a un grupo de contribuyentes que no requieren, ¿no? Por su calidad de dependiente de una empresa como asalariado. Un consultor que realiza una consultoría por un proyecto sí necesita NIT. Entonces, es importante que cualquier trabajo de consultoría que se contrate o que se requiera, pues se deba exigir el NIT. Un profesional, ¿sí?, también requiere inscribirse a la administración tributaria, a los registros de la administración tributaria, y por lo tanto emite la correspondiente factura. La empresa, ni qué decir, es evidente que va a necesitar su NIT. ¿Qué impuestos debe pagar, por ejemplo, la azafata? La azafata únicamente va a estar alcanzado por un impuesto que se llama RCIVA, contribuyentes indirectos, ¿sí? Y es un impuesto que se calcula sobre los ingresos o que grava los ingresos de las personas en calidad de dependencia, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que nosotros formemos parte de una empresa como asalariados, debemos tomar en cuenta que nos pueden cobrar el RCIVA. En esta materia vamos a ver justamente las bases de cálculo, las formas en las que se calcula todo este impuesto para las personas dependientes. Los consultores pues deben cancelar el IVA, el IT, el RCIVA como contribuyentes directos. El profesional cancelará el IVA, el IT y el IUE como profesional liberal u oficio. Y la empresa deberá pagar el IVA, el IT, retener el RCIVA a sus empleados, fíjense la relación que existe entre empresa y dependiente, y pagar de forma anual el IUE, ¿sí? Acá de referencia tenemos los formularios. En el caso del dependiente únicamente tendrá que presentar el formulario 110 para detallar sus facturas de compras. Los consultores, el profesional y la empresa deberán llenar los formularios 200, 400, el 610 únicamente para el consultor y el 110 también para el consultor. El profesional deberá declarar su IUE en el formulario 510 y la empresa deberá declarar en el formulario 500. Acá hay un error en el número de formulario. También deberá declarar el 608 y el 605 para el envío de sus estados financieros. Todos estos formularios lo vamos a ver en la parte práctica. Periodo. Los periodos para el personal dependiente, el periodo que debe cumplir sus obligaciones tributarias, es mensual. Para el consultor es de forma mensual para el IVA y el IT. Y el RCIVA lo paga de forma trimestral.
El abogado profesional debe pagar sus obligaciones de forma mensual, el formulario IVA y T 200-400, y de forma anual el IUE, ¿no? Y lo propio la empresa, ¿no? Deberá cumplir con sus obligaciones mensuales para el IVA, IT, RC, IVA y el formulario 510 y 605 de forma anual. Entonces, este es un resumen, señores, para que nosotros relacionemos las diferentes actividades que se pueden realizar y que estas básicamente nos indican qué tipo de obligaciones tenemos desde diferentes actividades, ¿no? Ya sea como dependiente, como consultor, como profesional o como empresa, ¿sí? Del consultor a la empresa estamos hablando de un régimen general. Estos dos, el consultor y el profesional, son los claros ejemplos de una persona natural. Y esta empresa puede ser jurídica o puede ser unipersonal. ¿Preguntas hasta acá, señores? En el caso de la retención, ¿cómo funciona? Muy buena pregunta. En el caso de la retención, en el caso de las empresas que retienen impuestos, ellos actúan como agentes de retención. Entonces, simplemente hacen el cálculo de cuánto deben retener, ya sea por personal dependiente o ya sea por la compra de bienes y servicios sin factura, en algunos casos, ¿sí? Entonces, la empresa actúa como un agente de retención y lo que hace es retener el impuesto y luego pagarlo de forma mensual, periódica, al fisco. Sí, entonces simplemente actúa como agente de retención. Sin embargo, al hacer un agente de retención, la obligación de pagar ese impuesto recae sobre la empresa, ¿no? Esto aquí no me parece, pero lamentablemente es así. Si me están reteniendo a mí por ser dependiente de la empresa, yo soy quien debería responder por ese pago, ¿no? Sin embargo, la empresa es quien responde al tomar el rol de agente de retención, ¿sí? Entonces, a él le llega la obligación de pagar esas retenciones. ¿Y es mejor? ¿Perdón? ¿Es mejor trabajar con retención? Dependiendo por qué y cuándo. Por ejemplo, si nosotros compramos a personas que de repente no realizan esas actividades de forma habitual, sí podemos retener, ¿no? De repente una persona trae sus equipitos de Chile de forma libre, porque puede traer una cierta cantidad establecida, y le compramos un equipo. ¿Sí? Entonces, como esta persona no se dedica de forma habitual, no tiene NIT, por lo tanto yo puedo retener. Ahí es válida la retención. Y con este ejemplo quiero dejar en claro de que la retención no es un mecanismo de legalizar los gastos, ¿sí? Porque hay ciertas condiciones que también tienen que ver con la habitualidad. Por ejemplo, si yo retengo una persona el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, o sea, eso para la empresa ya se convierte en un servicio o un contrato habitual de servicios o compra de bienes. Por lo tanto, en ese sentido, yo no podría seguir reteniendo porque esa persona tiene la obligación de inscribirse a la administración tributaria, a los registros, para poder emitir una factura, ¿no? En esos casos, pues es importante saber hasta cuándo yo puedo utilizar la retención, ¿sí? Como mecanismo. Pero no lo podemos usar de forma permanente porque eso también puede ser un indicador para la administración tributaria, ¿no? ¿Por qué retiene tanto? ¿Por qué retiene siempre a la misma persona? Porque esta persona no tiene NIT, ¿no? Entonces, ahí es donde surgen diferencias que van a afectar de forma directa a la empresa. ¿Sí? Entonces, es importante saber hasta dónde. Y bueno, los requisitos, las condiciones y los criterios también lo vamos a ver al momento de hacer estas retenciones. Bien, ¿cuáles son los requisitos para poder ser o formar parte de este régimen?
necesitamos nuestra cédula de identidad vigente, la original. Necesitamos la factura o aviso de cobranza de luz con una antigüedad no mayor a 60 días, ¿sí? Y necesitamos un croquis con el domicilio fiscal y el domicilio habitual. El fiscal tiene que ver con el domicilio donde se van a realizar las actividades económicas, ¿sí? Y lo habitual tiene que ver con el domicilio de la persona que representa a la empresa. En este caso, como es una persona natural, estamos hablando del domicilio del propietario, ¿no? Entonces, son dos domicilios totalmente diferentes, ¿sí? Uno donde se desarrolla la actividad de la empresa y otra donde vive, en este caso, el propietario. Cuando los dos caen en el mismo lugar, pues solamente se declara como domicilio fiscal, ¿no? Con estos requisitos simples, nosotros podemos obtener nuestro NIT, ¿no? Para la persona jurídica es un poco más, se aumentan dos requisitos adicionales, ¿sí? Mantenemos el carnet vigente, la factura o aviso de cobranza con una antigüedad no mayor a 60 días y mantenemos el croquis y domicilio fiscal y habitual. A esto debemos añadir como un requisito indispensable el testimonio de constitución de la empresa, ¿sí? Ya sea SRL o SA. Y adicionalmente debemos llevar una copia legalizada del poder del representante legal, ¿no? El tercero responsable, ¿se acuerdan de ese ejemplo, ¿no? Justamente en una sociedad, pues se delega todos los poderes a un representante legal. Y es esta persona quien representa a la empresa ante entidades fiscalizadoras o de regulación, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, es el representante legal quien tiene que realizar este trámite, ¿no? Con su carnet original, con su factura de aviso de cobranza y luz, ¿sí? Consultas hasta ahí, señores, sobre los requisitos. Bien, terminemos lo que es régimen general y vamos a hacer un pequeño break, ¿sí? Un pequeño corte de 5 a 10 minutitos para que vayan a tomar su café, su refresquito, para que se relajen un poco y volvamos, ¿sí? Sé que es pesado porque es teórico. Entonces, terminemos esta parte, ya casi que acabamos. Las obligaciones para el régimen general son, pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser de periodos mensuales, de periodos trimestrales y de periodos anuales. Son esos tres tipos en los que se puede, o en los que tienen que cumplir sus obligaciones los que pertenecen al régimen general, ¿sí? ¿Qué formularios deben llenar? El formulario 200, 400 y 608. De forma mensual son estos tres formularios, dependiendo al último dígito del NIT, ¿no? Si el último dígito del NIT es 0, pues la obligación de este contribuyente vence el 13 del siguiente mes, ¿no? Y así continuamos. Si se fijan la relación, el 1 concluye el 14 del siguiente mes, el 2 el 15 del siguiente mes, hasta llegar al 9, y ese es el siguiente, el 22, ¿sí? Entonces, estas obligaciones tienen esos vencimientos y es importante, pues, tomarlos en cuenta al momento de cumplir con las obligaciones tributarias. Otro aspecto importante en este punto es que si uno de estos días que ustedes ven en pantalla, del 13 al 22, cayera en un día sábado, domingo o feriado, donde la administración tributaria no realiza sus funciones regulares, se recorre al siguiente día hábil, ¿sí? Esto quiere decir que debemos recorrer nuestro vencimiento al siguiente día hábil. Si, por ejemplo, el 16 cae sábado, tendré que recorrer al 18, ¿no? Si cae domingo, al 17. Y si justamente el lunes cae feriado, tengo que ir al martes. En cuanto a la obligación anual, tenemos los formularios 500 y 605.
que se deben declarar y pagar 120 días o dentro de los 120 días posteriores a los siguientes cierres. Y acá pues nosotros volvemos a recordar las obligaciones que tienen los diferentes grupos de empresas. Si nos referimos a empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios, ellos cierran su gestión contable el 31 de diciembre. Las empresas industriales, constructoras y petroleras el 31 de marzo. Y las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales cierran sus actividades el 30 de junio. Y por último tenemos las empresas mineras que cierran el 30 de septiembre. Entonces, a cada fecha de cierre, los contribuyentes tienen 120 días para poder cancelar y cumplir sus obligaciones anuales. En cuanto a las sanciones por incumplimiento a deberes formales, recuerdan, el día de ayer veíamos justamente las sanciones, y dentro de las sanciones veíamos lo que son las multas por incumplimiento a deberes formales. Para el régimen general principalmente existe este tipo de sanciones, ¿sí? La no inscripción en el registro de contribuyentes o inscripción o permanencia en un régimen distinto al que le corresponde. Para las personas naturales y jurídicas, la multa que corresponde es la clausura hasta la regularización de este registro. No actualizar la información proporcionada en el registro de contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, una empresa realiza un cambio de domicilio y esto no se notifica o no se actualizan los datos de esta información en la plataforma de servicios de impuestos nacionales, pues puede generar una multa. Para personas naturales 150 UFBs y para personas jurídicas 300 UFBs. El hecho de no exhibir en un lugar visible el documento de exhibición NIT con la leyenda emite factura, ¿sí? Ese NIT, ese cartoncito azul celeste que nosotros vemos en cada lugar o a cada lugar que vamos, tiene una multa de 150 UFBs para personas naturales y 300 UFBs para personas jurídicas. Y el hecho de no presentar las declaraciones juradas originales en el plazo establecido estos dos veíamos de forma mensual y anual, también tiene una multa que para las personas naturales alcanza 50 UFBs y para las personas jurídicas alcanza a 100 UFBs. Otros incumplimientos son, por ejemplo, el no envío del formulario 605. Acá, señores, el formulario 605 es un formulario bastante importante para la administración tributaria, porque se envía todos los estados financieros, ¿sí? Los 5 estados financieros vigentes en nuestro país de forma digital a través de un aplicativo que se llama CIAT, ¿no? Entonces, en este aplicativo nosotros debemos hacer el llenado de toda nuestra información financiera contable para el envío a la administración tributaria. Si yo no hago esto en el tiempo establecido, puedo tener una multa como persona natural o empresa unipersonal de 500 UFBs y para las personas jurídicas de 1000 UFBs, ¿no? Si después de la notificación, antes de los 20 días, yo cumplo con esta obligación, puedo tener un descuento del 50%, como un beneficio por un arrepentimiento eficaz. El envío de estados financieros en forma digital fuera de plazo establecido en la normativa vigente. Me olvidé a mandar mi 605, lo mando fuera de plazo, también incurre en una multa, 100 UFBs y 200 UFBs, ¿no? Ya sabemos la clasificación. Y el no presentar en forma así física los estados financieros, memoria anual, informe de auditoría externa, dictamen tributario complementario, que son todos los requisitos que se deben presentar para aquellos contribuyentes que superan las ventas en 1.200.000. ¿Qué quiere decir? Que presentas de forma física únicamente cuando tus ventas netas superan los 1.200.000 de ingresos. Entonces, ahí es cuando recién se activa la obligación de presentar de forma física los estados financieros, ¿sí? Acá las multas alcanzan 1000 UFBs para las personas naturales y 2000 UFBs para las personas jurídicas. Y si se presenta esto fuera de plazo, pues corresponde 200 UFBs y 400
URBs. Bien, señores, opiniones hasta acá. Habríamos visto el régimen más relevante por la importancia que tiene dentro de los márgenes de contribución para el país. Y hemos visto los aspectos más relevantes. Ya cuando veamos los impuestos a detalle, ahí sí vamos a hacer un análisis más profundo. Pero ahora solamente estamos haciendo énfasis en la clasificación de este régimen general y en las obligaciones que debe cumplir, ¿sí? Las principales. ¿Qué opinan? A ver. Dicen, el envío de los estados financieros tienen que hacerse, o sea, de forma obligatoria, no importa si tienes pérdida. Sí, en forma digital, todos deben enviar estados financieros. Sí, por eso está el formulario 605. ¿Sí? Por más de que tengas pérdida o ganancia, no importa. Tu obligación como sujeto pasivo, como contribuyente, es de enviar esa información en el plazo establecido, 120 días después de cada vencimiento. Yo puedo hacerlo en el día 1 o en el día 120. ¿Sí? Entonces, eso es lo que también hay que considerar. Muchos dicen hasta, no, durante esos 120 días yo puedo cumplir con esta obligación. Ahora, la presentación física, como les decía, es únicamente aquellas empresas o contribuyentes que hayan alcanzado sus ingresos a 1.200.000, ¿sí? Que hayan superado este parámetro. Entonces, si tú has superado este parámetro, estás obligado pues a presentar de forma física tus estados financieros. ¿Y por qué hay Y discriminación? ¿Perdón, Carlos? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se da esto? Porque es un margen establecido por la misma administración tributaria, ¿no? Y es porque justamente adicionalmente a los estados financieros, estas empresas cuyo ingreso superan los 1.200.000 deben presentar lo que es el informe de auditoría externa. Entonces, fíjense, aquí es otra condición. No todas las empresas están obligadas a realizar una auditoría externa, ¿sí? Obligadas entre comillas, ¿no? Es sano que una empresa tenga una auditoría externa, ¿sí? No solamente para cumplir este requisito tributario, sino para poder verificar los controles que se establecen para la preparación de estados financieros o para los controles administrativos, ¿no? Pero acá la norma tributaria lo que nos indica es que si tú alcanzas los 1.200.000 de ingresos, ojo, de ingresos, no de utilidad, de ingresos, entonces, aparte de que tienes que presentar de forma física tus estados financieros, estás obligado a presentar un dictamen, un informe de auditoría, ¿sí? Y adicionalmente un dictamen tributario complementario. Este dictamen tributario complementario es un compendio de anexos tributarios que simplemente certifican los procedimientos realizados por la empresa en cuanto al pago de sus obligaciones tributarias. Es un resumen, por ejemplo, de cuánto ha contribuido de IVA, cómo ha generado su IVA débito, su IVA crédito, su impuesto a la transacción, cómo ha determinado su IUE, ¿no? Etcétera. Entonces, son anexos que es información complementaria que le sirve a la administración tributaria para poder controlar, verificar, fiscalizar. Entonces, el por qué, Carlos, es justamente por eso, ¿no? Es como que la administración tributaria dice, le voy a dar mayor importancia a aquellas empresas que cumplan este parámetro, ¿no? O que sobrepasen este parámetro. Entonces, de ahí para arriba, voy a tener un mundo, un grupo de contribuyentes que pueden estar sujetos a controles, a verificaciones, etc. Entonces, es como un parámetro que se pone la administración tributaria para poder ejercer sus facultades. Y obviamente las personas que no superan este margen simplemente van a hacer el envío de forma digital. Entonces, básicamente es como si no son tan relevantes en relación a estos que sí generan márgenes de contribución o ingresos interesantes, ¿no? Daniel, adelante.
¿Y el llenado de los formularios lo puede hacer cualquier persona o se necesita tener algún requisito? El llenado de los formularios es una declaración de la empresa, ¿sí? Si bien estas tareas recaen principalmente recaen sobre el contador, ¿sí? Porque se supone que el contador es quien sabe todos estos procedimientos, quien maneja todos estos procedimientos. La declaración va a nombre de la empresa. Quien declara es la empresa, ¿sí? Entonces, si vamos en ese sentido, pues sí, lo puede hacer cualquier persona, siempre y cuando tenga los conocimientos mínimos y las capacidades y competencias para el llenado de este tipo de formularios, ¿no? Entonces, necesariamente vas a necesitar una persona que sepa. ¿Y estos formularios se los descargan, o sea, Ay, de dónde, diga? les explico. El tema de los formularios y todas las obligaciones, principalmente de este grupo de contribuyentes que es el régimen general, se los realiza a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales. El Servicio de Impuestos Nacionales, y simplemente para ejemplo y para terminar esta primera parte, voy a enseñarles como tal el lugar donde se paga. En estos momentos están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, 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 listo. Entonces ingresamos a la página de impuestos.gov.bo, ¿sí? Esa es la página oficial donde nosotros vamos a poder ver justamente esta plataforma, ¿no? Acá hay un comunicado sobre el horario de atención. Sí, siempre aparecen comunicados de información para los contribuyentes. Sí, en la parte inferior podemos ver que tenemos las diferentes alternativas, ¿no? Tenemos la oficina virtual, que es lo que vamos a ver ahorita, el CIAT, que tiene que ver con justamente esa aplicación que les comentaba para el envío del formulario 605, normativa tributaria para poder ver todo el marco normativo que está vigente en nuestro país. De hecho, la información, la carpeta bibliográfica de la plataforma lo he descargado de acá, por eso es que van a ver documentos oficiales de impuestos nacionales, ¿no? El alivio tributario, esta es una nueva por el tema del COVID-19. Verificación de facturas. Acá, en este punto, tú puedes verificar si tu factura es trucha o no, ¿no? A través de un procedimiento que requiere llenar datos mínimos de la factura, ¿sí? Como por ejemplo el número de factura, el número de autorización, el número de NIT, ¿sí? Entonces, aquí puedes verificar si tu factura es trucha o no. Cultura tributaria tiene que ver con un programa que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales para potenciar o para mejorar justamente estos aspectos que tienen que ver con la conciencia tributaria. Información tributaria de capacitación, adjudicaciones, remates y convocatorias, preguntas frecuentes, transparencia y denuncias. ¿Sí? Toda esta es la plataforma de la página de impuestos. Cuando nosotros queramos cancelar o llenar un formulario, nos vamos a lo que es la oficina virtual, el primer icono, ¿sí? En este primer icono nos va a dar esta siguiente plataforma, donde nosotros debemos elegir qué vamos a realizar. Vamos a realizar declaraciones juradas, vamos a actualizar nuestro padrón biométrico, o sea, los datos del contribuyente. Vamos a ver otros tipos de trámites, como por ejemplo, recuerdan ayer dentro de los derechos del sujeto pasivo, era de poder obtener información de sus declaraciones juradas certificadas. Entonces, podemos entrar al portal de trámites tributarios para poder justamente ver esos aspectos, ¿no? Y otros que tienen que ver con diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, el sistema de facturación virtual para poder dosificar facturas. Entonces, si yo quiero dosificar facturas, pues tengo que entrar a esta parte. Envíos del CIAT, esto tiene que ver con el envío justamente del formulario 605, y el buzón tributario tiene que ver con un espacio que se ha implementado recientemente, hace 3 años aproximadamente, para que el contribuyente pueda recibir cualquier tipo de notificación electrónica a través de este buzón tributario. Nosotros personalmente vamos a recurrir siempre a 2 puntos. El tema de declaraciones juradas y el portal de trámites tributarios.
¿sí? De forma periódica vamos a acceder a lo que es el sistema de facturación virtual para dosificar facturas, ¿no? Y los demás siempre van a depender del trámite que queramos realizar. En las declaraciones juradas, cuando ingresamos, nosotros debemos identificarnos, ¿no? Para ello, la administración tributaria otorga a cada contribuyente los accesos a esta plataforma, ¿no? Que parten desde el NIT, desde un usuario y una contraseña. ¿Sí? Acá se tiene que tener en cuenta lo que es la tarjeta MASI, que es una tarjeta en donde justamente aparecen estos datos y luego tú lo puedes ir modificando como cualquier cuenta de acceso que tienes, que sabes manejar. Entonces, el NIT, por ejemplo, vamos a utilizar justamente mi NIT para poder ver el ejemplo únicamente del llenado de cómo se generan los formularios digitales. Entonces pongo el código para afirmar de que no soy una computadora, sino una persona que está ingresando. Y al ingresar voy a tener esta plataforma. Sí, me siguen, ¿no? Si desean cortar en algún momento, por favor me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Está bien? Entonces, en esta parte de las declaraciones juradas, lo que nosotros tenemos es los formularios a los cuales estamos obligados a declarar. ¿Cómo se genera este grupo de formularios? Porque se generan cuando yo me acerco a la administración tributaria a aperturar mi NIT. Al momento de aperturar mi NIT, señores, yo le indico al funcionario qué actividad voy a desarrollar. Entonces le digo, voy a desarrollar la actividad de profesional independiente. Entonces, automáticamente, al clasificar esa actividad, yo voy a poder ingresar a mis formularios, formularios que yo tengo la obligación de declarar. Y de forma automática me aparecen el 200, el 400 y el 500. Yo en este caso ahora soy empresa unipersonal. ¿Ven? Entonces, tengo la obligación de declarar el formulario 500. Entonces, acá yo elijo, por ejemplo, vamos a hacer la prueba únicamente, declarar un periodo, ¿sí? Y al momento de elegir la opción declarar, voy a ingresar al formulario 200. ¿Sí? Fíjense, en estos momentos está cargando. Ahí está. Entonces, fíjate, Daniela, que estos formularios ya vienen configurados desde tu cuenta como usuario de esta plataforma. ¿Sí? Entonces, ese en resumen es el procedimiento que se realiza para poder pagar, para poder declarar cualquier impuesto y para poder llenar cualquier formulario. ¿Sí? Entonces, a través de esos accesos tú puedes ingresar, declarar tu formulario y generar un trámite para luego poder pagar en cualquier entidad financiera. ¿Dudas hasta acá, señores? ¿Hay empresas que ayudan a llenar? Perdón, Carlos. ¿Hay alguna empresa legalmente establecida que te ayuda con esos trabajos? Para el llenado y todo eso, ¿te refieres a eso, Carlos? Sí. No, como te digo, si tú eres propietario de una empresa, necesariamente vas a necesitar un equipo dentro de lo administrativo, contable, financiero, que realice estas tareas, ¿no? Ahora Porque sí, si te refieres aquí, si hay una capacitación o programas de capacitación o ayudas de forma directa, sí, tú puedes acercarte a las oficinas de impuestos y ir con tus facturas y pedirles que te asesoren, ¿sí? Y esto principalmente es para aquellas personas que de repente no generan tanto ingreso como para pagar un contador. Entonces, ellos de forma personal, conozco muchos amigos abogados, ingenieros, que lo que hacen es ir con sus facturas, ir a una oficina, porque las oficinas de impuestos tienen computadoras habilitadas para realizar todas estas tareas. Entonces, viene un funcionario y te indica, te orienta, ¿sí?
Existe ese tipo de procedimientos, así como los procedimientos de capacitación. Las capacitaciones gratuitas por parte de la Administración Tributaria en todos estos temas. Yo hoy voy a cargar videos de impuestos a la plataforma para ver los diferentes accesos a la plataforma virtual. Simplemente para que ustedes conozcan cuál es el procedimiento. ¿Sí? ¿Te refieres a eso, Carlos? Sí, sí, pero, o sea, porque en otros países se permite, o sea, hay empresas que se especializan solo en eso. Entonces, tú contratas a una empresa y ya no es necesario tener un contador. Ah, Y, claro, te refieres a un trabajo en outsourcing. Sí, evidentemente puedes contratar a una empresa que se dedica a realizar esto, ¿no? Y pues ahí te olvidas completamente de esto, simplemente tienes la obligación de recabar la información, facturas, factura de ventas, de compras, etcétera. Y pues estas oficinas lo que se encargan es de cumplir con tus obligaciones, ¿no? Y simplemente tú haces un seguimiento como propietario de la empresa y verificas que se realicen los pagos, ¿no? Sí, existe, Carlos, pero esto obviamente es un contrato de servicios, ¿no? O sea, no es parte de las obligaciones de la administración tributaria ni nada. y también puede ir como deducible para impuestos. Totalmente, es un gasto totalmente deducible. Es como que yo estoy contratando a un contador, justamente ahí es donde se genera el ejercicio profesional, ¿no? Yo contrato un contador para que pues me ayude con mis tareas o con mis obligaciones tributarias, contables y financieras. Y esa factura que me va a emitir el contador es totalmente deducible para impuestos. Ya no, es una buena alternativa, ¿no? Para las empresas, o sea, no Es es especialmente para las unipersonales. totalmente, es una ventaja. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces contratar a una persona que de repente no tiene la experiencia suficiente para manejar tu empresa, pues incurre en ciertos errores, ¿no? En ciertos errores que te pueden perjudicar económicamente después. Pero cuando contratas un servicio externo, estás contratando a una empresa que tiene a un profesional que tiene experiencia. Por lo tanto, esa experiencia puede ayudarte a administrar de mejor forma tu emprendimiento o tu negocio. Entonces, por ese lado sí hay una ventaja. Entonces, de hecho, hay muchas empresas y empresas entre pequeñas, medianas y grandes inclusive que realizan este tipo de contrataciones, ¿no? Prefieren contratar a una empresa, eh, a una tercera empresa para que realice todas estas tareas. Listen, perdón, Sí, tengo una duda. Y en Daniel. cuanto a lo que es facturación sistemática y facturación manual, ¿hay Ujú. alguna, o sea, escuché yo, digamos, sobre que cuando ya tienes facturación mediante un sistema, creo que no puedes anular las facturas? ¿Eso es que sigue vigente o puedo anular igual? Se puede, depende del sistema que tú compres, ¿no? Porque cuando tú estás habilitado como una empresa que va a emitir factura computarizada, necesariamente tienes que comprarte un sistema, un software que te permita facturar, ¿no? Y pues este software muchas veces viene con esa opción. Debería venir, considero yo, ¿sí? Pero muchos gerentes o dueños de las empresas prefieren de que no exista esta opción para controlar a sus trabajadores, ¿no? En este caso a los que emiten facturas. Porque reiteradas veces se ve que el tema de anular facturas es por responsabilidad del trabajador, ¿no? Entonces, es por un método más de control, si quieres, pero se puede, es legal, se puede anular facturas computarizadas. Y en cuanto a la declaración, no hay ninguna diferencia, ¿no? Es igual que... No, se declara como anulado. O sea, hay una opción en la cual se tiene que declarar como anulado para que no tenga efecto en Y el cálculo del IVA. en caso, digamos, de que, no, me refería, o sea, digamos, a declarar los impuestos
no sé, los trámites que tienes que hacer, todo es igual, ¿no? Cuando haces con un sistema computarizado y Sí, todo, sí, ¿no? sí, sí. El procedimiento es el mismo, únicamente que tu modalidad de facturación es computarizada y eso hace inclusive que sea un poco más sencillo el tema de la declaración de facturas y haya menos error. ¿Por qué? Porque al emitir una factura manual, pues tú tienes que tomarte el trabajo de tabular esos datos. Entonces, al tabular existe un riesgo de que te equivoques en algún dato y eso pues te perjudique de forma económica en el futuro. En cambio, cuando optas por una modalidad computarizada, pues existe menos margen de error, ¿no? Porque se supone que los datos se están procesando en este sistema de facturación. Y eso pues ayuda mucho a que no existan errores de tabulación. Y en caso, digamos, de que yo haga una factura y le entregue al cliente y no sé, que ya cuando se vaya yo pueda ver el error y no pueda, o sea, anular de forma correcta, ¿cómo tendría que hacer, digamos? O sea, Que si tu cliente no se va y no no, te devuelve la ajá, factura original, sí. O sea, yo, claro, voy a anular, ¿no ve? Pero, no, no puedes anular si no tienes la factura original. Ojo, ¿y si no lo pierdo el cliente, no sé, se va? En ese caso, lamentablemente vas a tener que pagar el impuesto, ¿no? A menos de que tu cliente se dé cuenta de que la factura está mal hecha y pues vuelva y te entregue la factura original. ¿Sí? ya listo. Entonces, son Gracias. procedimientos bastante puntuales que justamente hacen que exista este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, se da, el ejemplo que mencionas, Daniela, se da. Muchas veces los clientes no vuelven y después tienes que pagar, menos si es, no es un cliente conocido, ¿no? Porque a los clientes conocidos por lo menos todavía los puedes llamar e indicar de que la factura estaba mal y que te devuelvan y que les vas a emitir otra factura. Eso todavía se puede, pero cuando es un negocio recurrente donde van varias personas, imagínense un supermercado, si tu factura está mal, ni modo, ¿sí? Entonces, eso son situaciones diferentes. Bien, señores, ese es el régimen general, en resumen, y pues es un grupo, como ven, bastante importante de contribuyentes. Y aporta, como habíamos visto, en ese porcentaje y por eso también que se le da la importancia que se le da. Ahora vamos a ver el otro grupo, el que realmente no, todavía no estoy de acuerdo, que creo que contribuye a la evasión, contribuye a los malos hábitos, a las malas prácticas, ¿no? Y pues se usan para aprovechar justamente ese tipo de situaciones, ¿no? De no pagar impuestos, de evadirlos al momento de ejercer su actividad. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Esta vez va a ser unos 7 minutos, por favor. Vayan, refresquense, tomen un cafecito, sírvanse algo. Hay que despabilarse un poco y retornamos. ¿Está bien? Sí, Gracias. dicen gracias. Sí, Licen, gracias. Sí, sí, entiendo, entiendo, no se preocupen. Ahora sí, nos vemos en 7 minutitos. El régimen especial, ¿sí? El régimen especial justamente es para personas naturales que se dedican a diferentes actividades, ¿sí? Como por ejemplo, están los vivanderos, la señora que acá está vendiendo los anticuchos, ¿sí? Ella, según este régimen, debería pertenecer al régimen tributario simplificado. El pequeño comerciante o minorista, ¿sí? Como por ejemplo esta tiendita de barrio, también debería pertenecer a ese régimen. Tenemos a los artesanos que están también dentro de este régimen simplificado. Al medio tenemos un micro y un taxi, ¿sí? El transporte de servicio público e interprovincial también está dentro de este régimen especial. Y las actividades agrícolas o pecuarias
también se encuentran dentro de este régimen especial. ¿Sí? Entonces, estas actividades que ustedes ven en pantallas, ahí también tienen el marco normativo, los diferentes decretos supremos que respaldan de forma legal este régimen y estas actividades. Empecemos con el régimen tributario simplificado. ¿Sí? No se olviden que estamos hablando de un grupo de régimen especial y dentro de este grupo se encuentra este régimen tributario simplificado. Fíjense, fue creado con carácter transitorio. O sea, inicialmente tenía este carácter de transitorio. Consolida el pago de los impuestos al valor agregado, el impuesto a las utilidades y el impuesto a las transacciones. ¿Qué quiere decir? Que a través de un solo pago el contribuyente cumple con estas tres obligaciones. ¿No? Entonces, el contribuyente no realiza en los mismos periodos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿no? Sino que a través de pagos únicos, pues, realiza la consolidación de estos tres impuestos. ¿Quiénes están dentro de este régimen? ¿Y cuál es el hecho generador? Entonces, hablamos del ejercicio habitual de las actividades realizadas por minoristas, quienes se dediquen a vender ya sea productos diferentes, los vivanderos, quienes se dedican a la venta de comida, pueden ver el dibujito de una señora vendiendo anticucho, cómo se extrañan los anticuchos, y los artesanos, ¿no? Entonces, los artesanos que se dedican al desarrollo de diferentes artesanías, ¿no? Incluidos los hojaleteros, por ejemplo. Estos tres grupos de contribuyentes forman parte del régimen tributario simplificado y su hecho generador es el ejercicio habitual de estas actividades. Entonces, quien de forma minorista comercialice un producto debería formar parte de este régimen. Quien se dedique a la venta de comida, ¿sí?, impuestos, debería también formar parte de este régimen. Y los artesanos también deberían formar parte de este régimen. Y entonces acá tenemos que son personas naturales, ¿sí?, que se encuentran dentro de ese marco normativo, principalmente el Decreto Supremo 24484 del 1997 y el otro Decreto Supremo, el 27924 del 2004. Y se hizo una modificación, fíjense el 2004, ¿no? Es la ratificación de este régimen por parte del gobierno del expresidente Carlos Mesa. Y en el 2019 se hace una modificación a través del Decreto Supremo 3698 con fines políticos. Y les voy a decir por qué más adelante, en las condiciones. Entonces, cuando hablamos de minoristas, estamos hablando de las tiendas de barrio, nos referimos a la venta de carne en los mercados, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos con un comerciante minorista. Nos referimos artesanos a los hojaleteros, bordadores, tejedores, que realizan artesanías. Y los vivanderos son aquellos pequeños puestos de comidas. Entonces, esos son los ejemplos para este régimen tributario simplificado. Quienes no pueden pertenecer a este régimen son los que ya pertenecen al régimen general, ¿sí? Y son quienes realicen actividades dentro del régimen general, ¿no? Entonces, esas personas no pueden pertenecer a este régimen. Tampoco pueden pertenecer al régimen tributario simplificado los que se encuentran inscritos dentro del sistema tributario integrado y dentro del régimen agropecuario unificado. Acá hay ciertas condiciones adicionales para pertenecer a este régimen.
Uno de esas condiciones es el precio unitario de los productos que se comercializan. Y estos productos no deben ser mayores a estos montos establecidos. Para un comerciante minorista, el precio unitario de uno de sus productos no puede sobrepasar a 480 bolivianos. Bueno, interesante, ¿no? Es un parámetro bastante alto para un minorista. Un artesano no puede vender su producto o su artesanía a un precio mayor de 640 bolivianos. Y el vivandero, o sea, un plato de comida, no puede exceder a 148 bolivianos. Si este grupo de contribuyentes, ya que ya conocemos cuáles son, supera estos precios unitarios, automáticamente debería pasar al régimen general. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues, se debe considerar el precio unitario. Otro parámetro para verificar si estas personas pertenecen o no a este régimen son las ventas anuales. ¿Sí? Estas ventas anuales para el régimen tributario simplificado hasta el 31 de diciembre del 2018 no debían superar a 136.000. Wow, interesante, ¿no? O sea, quienes superen 136.000 bolivianos de ingresos o ventas anuales deberían pasar a ser régimen general. Pero con el decreto que les mencionaba, el decreto 3698 del 2019, este parámetro se incrementa a 184.000. ¿Sí? ¿Por qué creen que se haya incrementado esto, señores? ¿Qué opinan? Justo el 2019. ¿Y qué Por efecto las causa? elecciones, ¿Perdón? por las elecciones. Exacto. ¿Y qué impacto creen que haya causado esto, señores? El hecho de aumentar este parámetro. ¿Qué opinan, señores? A ver, ¿qué opinas? John Vizcarra. John no se encuentra. Dicen una pregunta. A ver, No daban. Y, o sea, no me parece bien de que suban los impuestos cada vez que el gobierno necesita aumentar o sea, necesita generar más recursos, porque perjudican, ¿no?, a las empresas cada vez que quieran gastar el dinero, o sea, lo recaudan de las empresas. Entonces es fácil para el gobierno, pero no para las empresas. exacto, John, pero estamos hablando de un sector específico, ¿no? De contribuyentes. Y acá el hecho es que no se está aumentando el impuesto, ¿sí? El hecho es que se está aumentando un parámetro que lamentablemente puede incurrir en otro tipo de situación. Entonces, si antes tenías como parámetro para pertenecer a este régimen de 136.000 bolivianos y sobrepasabas este parámetro y pasabas a ser régimen general, y que el 2019 incrementes este parámetro a 184.000. O sea, ¿por qué? Yo creo que es más para recibir apoyo de parte de estos sectores, se podría decir. Exacto. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Qué opinas, Adriana, Antesana? Adriana Antesana está. Sí, Liz, estoy. ¿Qué opinas? Perdón, no lo he escuchado.
¿Qué opinas sobre este incremento de las ventas anuales para el régimen simplificado? Yo creo que no es justo a veces, ¿Por qué? porque es demasiado el impuesto que cobran. Bien. Por sus respuestas me doy cuenta quiénes están atentos y quiénes no, por si acaso, señores. Anet, ¿qué opinas? Anet. Mandando mensajes al chat, dice. Listen, ha mandado Ah, un ya. mensaje al chat, sí. Ok. Entonces, Giré Burgoa, ¿qué opina? Giré. Listen, yo no soy Chile, pero quería preguntarle, no lo entendí muy bien. O sea, ¿cuál era el cambio que dijo que hizo el gobierno? A ver, nuevamente explico. Acá hay condiciones para pertenecer a este régimen, señores. ¿Sí? Una de las condiciones son los precios unitarios de cada producto, como habíamos visto en la primera parte, en el primer recuadro. ¿Sí? Si estos precios unitarios se exceden, ya sea para el diferente grupo de contribuyentes, sea un comerciante minorista, artesano, vivandero, automáticamente se debería pasar a formar parte del régimen general. Esa es una de las condiciones. La otra condición es las ventas anuales. ¿Sí? Si las ventas anuales de este grupo de contribuyentes superan a 136,000 bolivianos, pasan a ser régimen general. ¿Sí? Pero este parámetro establecido hasta el 31 de diciembre del 2018 fue modificado el 1 de enero del 2019. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿qué efectos tuvo o tiene este tipo de incrementos de un parámetro que antes servía para poder justamente condicionar, pertenecer a este régimen? Licen, creo que es ¿Sí? más que todo por ganar votos, ¿no? Porque como hay una cierta cantidad de minoristas, digamos que, o sea, les dan a entender que pueden vender más y seguir en el mismo régimen. O sea, es como para beneficiarlos. Y bueno, la gente como ha hecho esto va a empezar a votar más por el gobierno, digamos. Exacto, y es justamente el comentario que hice hace rato, ¿no? O sea, ha habido un incremento con el fin, con un fin político, más allá de un fin objetivo, ¿no? Pero ¿cuál creen que sea el efecto, aparte de que haya sido una decisión netamente política? O sea, Es yo creo que discriminatorio. lo que va a pasar es que, por un lado, la idea es que los comerciantes minoristas, todos ellos voten por el gobierno, y por otro lado es que, o sea, yo creo que las empresas más grandes solamente va a aumentar ese sentimiento de que, ¿por qué voy a pagar impuestos si no es justo, digamos? Entonces van a buscar evadir más los impuestos y este problema solamente se va a incrementar. Por eso, dicen, yo, o sea, no sé si está bien, pero yo creo que, o sea, la parte de impuestos debería ser casi totalmente independiente del gobierno, porque si no es muy fácil para el gobierno que entren sus intereses y jueguen con los impuestos, digamos, y no es justo. Exacto, muy bien, Sofi, gracias. Exacto, ¿no? Es importante eso. John, adelante. Yo creo que igual que muchas empresas que están, digamos, al borde de ventas de 200,000, han, o sea, han cuadrado todo, ¿no? Para que sea un poco menos y poder bajar del régimen federal al simplificado.
No, de hecho no se puede hacer eso, John, pero me imagino que varias empresas que de repente podían haber pertenecido al régimen general, se han quedado en el régimen simplificado, ¿no? Al Licen, igual, revés. esto yo veo que tal vez impulse a otras empresas a que sean informales, ¿no? A causa Exacto. de que existen todas estas clases de cosas. Yo pienso como empresario, no sé, yo me pongo a pensar y digo, me podría pasar eso y no me conviene, así que empiezo a, sin ser legal. Exactamente, Kevin. Y es justamente los efectos que seguramente se siguen viendo en estos tiempos, ¿no? Porque lamentablemente ese nuevo parámetro va a hacer que se incremente o que se incentive a la informalidad, ¿no? Licen, y Nuevos una pregunta. negocios van a Igual tener que... Adelante, Sofía. no, que igual supongo que más personas van a decir, bueno, entonces prefiero dedicarme más a este rubro porque voy a pagar menos impuestos. Y o sea, no, no es que eso está mal, ¿no? Al final es una fuente de trabajo, pero el aporte que ellos van a dar a la larga, igual si fuera un tributo justo, me imagino que no es tan grande como el que daría un empresario. Entonces es lo mismo y nos vamos a mantener en el mismo ciclo, digamos, que todos son informales, se dedican a actividades que aportan muy poco y entonces o sea, al final el Estado termina, yo creo, le sale el tiro por la culata, digamos. Mm. Claro, es que Licen, eso es lo que no se dan cuenta, ¿no? Kevin, adelante. y una pregunta. ¿Se puede pasar de un régimen a otro? Siempre y cuando de forma ascendente, sí. O sea, lo que me refiero es que yo podría empezar como, por ejemplo, un radiotaxis y salgo con el régimen simplificado, pero a la larga yo quiero volverlo en empresa y se Sí, podría volverlo al régimen general. sí, en ese sentido, en el ejemplo que has citado, sí, es el ejemplo correcto. Pero no puedes bajar, no puedes, por ejemplo, ser primero régimen general y luego pasar a ser régimen simplificado o régimen especial. Tengo una pregunta, o sea, si es que quisiera volverme en un régimen simplificado, ¿tendría que cerrar la otra empresa y volver a empezar una nueva, o no? No, porque en tu registro ya va a aparecer que estás como régimen general. Por más de que cierres tu NIT, el primer registro que va a aparecer es el régimen general. Lo que puedes hacer es, pues, sacar el NIT a nombre de un familiar, a nombre de alguien cercano, para ejercer esa otra actividad. Y le hice una pregunta más. Claro que sí, Kevin. ¿Esto de lo que es e-commerce entraría en algún régimen? ¿Perdón? Esto del comercio por internet. ¿Y cómo lo Eh, regularían? Te cuento que acá, por lo menos todavía no está, están intentando. Y eso lo están intentando a través de la autoridad del juego y a través del Servicio de Impuestos Nacionales. Lo que pasa es que el margen de contribución llegaría a ser solamente por la comisión, ¿no? Porque no te olvides que tú pagas una comisión por esa publicidad o por ese comercio vía plataforma digital, ¿no? Entonces, se debería pagar únicamente sobre ese margen. Pero no está regulado. Todavía no está regulado formalmente. Hay intentos, pero son mínimos, ¿no? Y es por eso que aplicaciones como Pedidos Ya o cualquier otra aplicación comercial que conozcamos, pues no te cobra impuestos. O sea, no, ellos no lo regula nadie, por ejemplo, ahorita. No, por ahora en nuestro país no. Hay un vacío, se podría decir, que se debería empezar a tomar en cuenta. Lamentablemente no. Dicen, ¿y los carritos de comida ya tienen algo así? Los carritos de comida, por ejemplo, deberían ser régimen simplificado, ¿no? Entrarían dentro del grupo de vivanderos. Ajá. Deberían. Ahora tú vas y ves y la mayoría no tiene NIT. Eso es lo más chistoso. O sea, existe un régimen que de alguna forma beneficie este tipo de negocios pequeños, ¿sí? Porque son pequeños, pero que lamentablemente no son respetados por las personas que ejercen estos negocios. Entonces, ese es otro problema, ¿no? Pero bien, veamos algunas condiciones más, señores, antes de concluir. Los requisitos son similares a los que vimos
en el régimen general para una persona natural está el carnet de identidad, la factura o aviso de cobranza de luz con un plazo no mayor a 60 días de antigüedad y el croquis del domicilio fiscal y habitual. Bien. Las obligaciones que estas personas tienen de pagar sus impuestos son de forma bimestral. ¿Qué quiere decir? Que ellos pagan cada 2 meses. Y ellos pagan de acuerdo a su categoría de capital. Aquí hay otra parte bastante interesante. Es absurdo eso, dice. Sí. También, Igual lo Carlos, absurdo. exactamente. Comparto el sentimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo declarar tener un capital de 12,000, 12,001, 12,002, y pagar de forma bimestral 47 bolivianos. ¿Sí? Sí. Ahí estoy evadiendo ¿cuánto de impuestos? Si nos vamos a la categoría máxima, que es la categoría 6, estaría evadiendo por lo menos 50 bolivianos, 300 bolivianos, perdón. ¿Sí? 303 para ser exactos. Entonces, acá este tipo de categoría es otra forma de la cual los contribuyentes de este régimen se pueden aprovechar o pueden buscar este mecanismo para pagar menos impuesto. ¿Por qué? Porque cuando tú te inscribes a este régimen, tú declaras un capital, ¿no? Entonces, se supone que todos los negocios inician con un capital mínimo. La persona que sabe de esto automáticamente va a declarar el capital mínimo para que su pago bimestral sea 47 bolivianos. Entonces, de forma anual, este contribuyente estaría pagando únicamente 282 bolivianos. Entonces, este es justamente el detalle. Ahora, de acuerdo a normativa, pues se dice de que esto debería ser controlado por la administración tributaria a través de verificaciones in situ, o sea, en el lugar. ¿Qué quiere decir? Que el funcionario de impuestos debería ir y verificar que su capital esté relacionado con su realidad económica. Entonces, si yo veo cosas que sobrepasan un capital de 12,000, pues automáticamente un capital máximo de 60,000, perdón, porque ese es el máximo de capital que se puede tener en este régimen, es otra condición. Entonces, automáticamente este contribuyente debería pasar al régimen general, ¿no? Pero como nadie le da bola a este mundo de contribuyentes, que creo yo que si le darían bola a los impuestos, pues se podría recaudar por multas. ¿Por qué? Porque claramente podríamos ver diferentes negocios y diferentes actividades que no cumplen con estos requisitos mínimos, ¿no? Entonces, es una pena. Este formulario es el 4500, es una boleta de pago en realidad en la cual se detalla la categoría a la que perteneces y simplemente se declara el monto a pagar. Esto se lo debe hacer cada 10 vencido el bimestre. ¿Qué quiere decir? El bimestre enero-febrero vence hasta el 10 de marzo. El bimestre marzo-abril vence el 10 de mayo, ¿no? Y así sucesivamente hasta el último bimestre. Y pues son pagos únicos, o sea, no tiene que pagar nada más, o sea, no es como en el régimen general, ¿no? En el régimen general te hacen pagar IVA, ID, IUE, RCIVA, retenciones, ¿no? Y si tienes otras actividades, otro tipo de impuestos, etcétera. Pero acá no, acá es un pago Entonces, único. no hay balances generales y todas esas cosas. No, esa es la otra ventaja, ellos no necesitan estados financieros, ¿sí? Porque justamente se mueven a través de este parámetro, ¿no? Del capital, de sus precios unitarios, de sus ingresos anuales. Ahora, ¿cómo tú haces seguimiento a sus ingresos anuales si ni siquiera emiten factura? Y ni siquiera hay una declaración jurada donde ellos puedan declarar sus facturas bimestrales, porque el formulario, señores, está configurado únicamente para declarar la categoría a la que corresponde y declarar el monto a pagar. Por eso es una boleta de pago, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿cómo impuestos haría un control de si este contribuyente sobrepasa sus ingresos? Complicado, ¿no? Complicado. Lo veo Pero es igual que que, Lice, Internet.
está hecho para que no tengan que hacerlo, o sea, es asqueroso como, no sé, o sea, me molesta un poco ver todo esto y digo, o sea, realmente parece que está todo creado para perjudicar a unos y, o sea, por el bien de otros, digamos, no sé. Pero lamentablemente el daño es colectivo, ¿no? O sea, nos están haciendo daño a todos por este Lo tipo mismo. de normativas, porque es por este tipo de normativas que el Estado no tiene los ingresos suficientes para el desarrollo sostenible del país, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, si hablamos de la otra parte, que es la administración de estos recursos, podemos seguir acá discutiendo todo el día. Pero bueno, Pero les encanta ahora de hacer aquí porque lo han hecho totalmente mal, o sea, para ir a la segunda parte del decreto o... sí, en sí es una parte del segundo decreto dictado por el expresidente Carlos Mesa, pero esta norma viene desde 1997. ¿No? Y obviamente la realidad de 1997 de repente acompañaba este tipo de procedimientos, pero ya estamos en pleno 2020 y no podemos seguir con este tipo de normativas, ¿no? Que lamentablemente, para mí, en lo personal, eh, generan mayor informalidad de las actividades económicas, ¿no? O sea, Eso con yo esto no quiero igual, decir de que hay que perjudicar al contribuyente, a ese contribuyente que apenas está surgiendo o que apenas está empezando su negocio, no, sino que creo que deberíamos basarnos en los principios, ¿no? Y se acuerdan en el principio de capacidad económica, de igualdad, de proporcionalidad. Entonces, acá principios, pues, ¿qué principios podríamos aplicar? Sí, ¿Sí? ya me escuchas que no daba mi micrófono hace rato. Ahora sí Te te quería escucho. dar tal vez así como comentario, no sé si es el caso. ¿No habrá, no sé, casos en los que, o sea, por ejemplo, los comerciantes que pertenecen a este régimen tributario simplificado, ya que tienen que cumplir un cierto monto, digamos, de las ventas anuales que usted dijo, no habrá el caso de que ellos de algún modo sobrepasan, pero ocultan para seguir en este régimen, o tienen muy bien controlado eso? De hecho, ha habido una forma de medida para justamente verificar estos hechos. Ha sido bien sencillo porque justamente vemos el mercado informal en la cancha, ¿no? En la cancha, por ejemplo, los que venden productos de limpieza no te, no te piden factura, ¿no? Entonces, estas distribuidoras de limpieza, pues justamente comercializan estas facturas a este tipo de contribuyentes, ¿no? A las tienditas. Entonces, ahí se vio un comportamiento, ¿no? Entonces se estableció un límite para la emisión de facturas a personas naturales, que justamente no podían exceder ese límite de 136,000. Entonces, no puede haber una empresa, Unilever, por ejemplo, que emita factura a una persona natural por más de 136,000 bolivianos. ¿Por qué? Porque se supone que si estás emitiendo a una persona natural ese importe es porque se está dedicando al comercio y por lo tanto, de forma automática, está superando las ventas establecidas. Ese ha sido el único medio de control que he visto que se ha implementado hace 2 años, ¿no? Pero es mínimo con relación a lo que se podría hacer a través de una verificación in situ. O sea, si yo voy, hay un negocio y veo que su realidad económica no corresponde al capital declarado, automáticamente lo puedo convertir al régimen general, ¿no? Pero ese es el problema. O sea, ahí critico un poco el cómo controla la administración tributaria. Y hace rato les decía, ¿no? Controla más a los que contribuyen más, cuando los que contribuyen menos siguen creciendo y se siguen aumentando, ¿no? Que creo que eso es algo que no deberían dejar pasar desapercibido. Pero bueno, lamentablemente es así. Acá se puede, siempre les recomiendo a mis estudiantes un tema de tesis acá, sería interesante, ¿no? En el ámbito tributario, ¿no? De repente una propuesta de ley que modifique este tipo de aspectos
obviamente haciendo un estudio más meticuloso, más profundo, para poder sacar conclusiones interesantes, ¿no? Que de No, repente pueden dicen, servir para el siguiente gobierno. pues, Adelante. Ya dice. yo creo que igual esto sería un factor para problemas sociales, porque ha visto que los surfistas, cuando les da la gana, bloquean, piden medidas, y creo que esto sería como un boom para que ellos hagan eso, porque están mal acostumbrados desde mi punto de vista, ¿no? Exacto. Sí, Nick, no hay ninguna duda de que puede pasar eso, pero pues debemos de repente buscar otros medios, ¿no? Como la cultura y la conciencia tributaria, empezar de ahí de repente, porque de que esto va a durar un largo plazo es evidente, ¿no? Y si queremos mejorar, pues también debemos prever los tiempos. Esto no se va a dar de una noche a la mañana, porque sabemos que nos domina ese tipo de, de problemas, ¿no? Los problemas sociales. Y tienes razón. Ahorita vamos a, Yo, bueno, el lunes vamos a ver el régimen tributario, no, el sistema tributario integrado que tiene que ver con el transporte. Y también van a surgir este tipo de cuestionantes. Pero bien, terminemos esto porque sí o sí hoy tenemos que terminar el régimen simplificado. Acá los del régimen tributario simplificado solamente deben llenar de forma automática el formulario 4500 y apersonarse a la entidad financiera para poder pagar su impuesto, ¿sí? Pueden acercarse inclusive directamente al banco y declarar a qué categoría corresponden para que el banco de forma automática se genere el pago. Ahora, acá hay ciertas exclusiones del régimen simplificado, ¿no? Quienes no podrían pertenecer a este régimen son aquellos que comercialicen aparatos electrónicos y electrodomésticos. ¿Sí? Entonces, tú puedes ser comerciante minorista, pero no puedes comercializar ni productos o aparatos electrónicos ni electrodomésticos. Estamos hablando de radios, refrigeradores, cocinas, microondas, ¿no? No podrías comercializar eso. Si comercializas eso, pasas al régimen general. Tampoco los que están inscritos en el impuesto a los consumos específicos. Esto ya es otro mundo, pero que tiene que ver con el régimen general, ¿sí? Si estás inscrito como que pagas impuestos a los consumos específicos, pues no puedes pertenecer al régimen simplificado. Los comisionistas por estar alcanzados con el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Acá hablamos de comisionistas quienes se dediquen a la compra, a la venta de productos por comisión, ¿no? Entonces, estos no pueden formar parte de este régimen simplificado. Y los contribuyentes que estuviesen inscritos en el sistema tributario integrado y en el régimen agropecuario unificado. Existen estas exclusiones justamente para evitar que todos formen parte de este régimen, pero lamentablemente no. Yo he visto en la cancha, en el final de Esteban Arce, contribuyentes que venden equipos de computación con su NIT no emite factura, pertenecientes al régimen simplificado. O sea, que a pesar de que exista estas exclusiones, no sean respetadas por los contribuyentes. Prohibiciones. Están prohibidos de emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. O sea, este régimen tributario simplificado no emite factura. Por eso su NIT indica, ¿no? Es amarillo, es de color amarillo, diferente al régimen general, y aparece la leyenda, no emite factura. Por lo tanto, nosotros no podemos exigir. Las obligaciones que tiene este régimen es la de exhibir el NIT, es importante, el no tener sucursales. O sea, yo no puedo, como régimen simplificado, tener una tiendita en mi casa, otra tiendita en la casa de mi tía, otra tiendita en la casa de mi abuela. No puedo. No tener personal dependiente, o sea, yo no puedo contratar a nadie como régimen simplificado. No puedo tener un ayudante, otro, no. Y debe exigir factura a sus proveedores. ¿Qué quiere decir? Que cualquier compra que yo realice para mi comercio minorista, yo debo exigir la correspondiente factura. Algo que tampoco hacen este grupo de contribuyentes. Vamos a ver lo que es las sanciones
que están establecidas en el régimen sancionatorio, en la RND 103316, ¿sí? Que tienen que ver con diferentes hechos. La no inscripción al régimen tributario que le corresponde, directamente la clausura. Inscripción en una categoría diferente a la que le corresponde, 50 UFBs. No exhibir en un lugar visible el NIT, 50 UFBs. No actualizar la información proporcionada en el registro de contribuyentes, 50 UFBs. No entregar documentación e información requerida, 200 UFBs. Y la entrega parcial de la información y documentación requerida, 100 UFBs. Fíjense que va a haber contribuyentes que inclusive en procesos de verificación van a preferir no entregar la documentación y pagar esta multa para que justamente eviten el ser trasladados al régimen general, ¿no? Entonces, acá las multas también pues son bastante benevolentes en el sentido de que no se estaría de alguna forma induciendo a que el contribuyente refleje su realidad económica y pertenezca al régimen que realmente le corresponde, ¿no? En el caso de que evidentemente le corresponda pertenecer al régimen general. Bien, hasta ahí, señores. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, Lisa. Creo que no. Creo que no. Más críticas que otra cosa, ¿no? Sí. Es que son observaciones. Sí, entiendo. De hecho, avisarles, esta parte práctica lo vamos a ver el día lunes porque es bastante sencilla, vamos a ver el llenado también en su formulario. Pero simplemente comentarles de que está habilitada ya las actividades del tema 2. Acá está. Esta es la evaluación que ya está guardada. Pero simplemente quiero hacer énfasis en que ya se encuentra disponible 2 actividades para este fin de semana, ¿sí? Que tienen que ver con la actividad, la evaluación del tema número 2, que lo voy a cargar recién, ¿sí? Que va a estar vigente a partir de la 1 hasta las 12. Está también, son solo 5 preguntas por si acaso, ¿sí? Del tema 2. Está también ya vigente la actividad del fin de semana que va a ser nuestro foro, ¿sí? Vamos a participar justamente de forma crítica y también de forma constructiva, ¿no? Propositiva. Entonces ya está habilitado el foro de la semana que tiene que ver con los temas 1 y 2. ¿Sí? Entonces, por favor, no se olviden participar. Este foro se va a cerrar el día lunes a las 9 de la mañana, si no estoy mal. Bueno, ustedes pueden verificar el plazo. Sí, entonces comentarles de que estas 2 actividades ya están disponibles. Adelante. El foro está habilitado hasta mediodía de hoy. No te creo, ¿de verdad? Sí, dice que es, fecha límite es el viernes 5 hasta mediodía. Ya, lo voy a corregir entonces. Sí, en estos momentos lo voy a corregir. No, está hasta el 8 de junio. ¿Evaluación? Sí, es el inicio. Te debes referir a la fecha de inicio. Está bien, está correcto la fecha. La fecha límite es hasta el 8. Sí, que sería el día lunes. ¿Sí? Por favor, ¿puedes repetir la parte de evaluación para cuándo es y para cuándo está habilitada? ¿Cuánto tiempo? La evaluación, vamos a ver en estos momentos, está dentro de la sesión 7 y la evaluación está para hoy. Sí, está disponible a partir de las 12 en realidad, ya en unos minutos más se habilita el espacio y va a estar abierto hasta las 23:55, hasta las 12 menos 5 de esta noche. ¿Sí? Ya. El límite de tiempo son 15 minutos, son solo 5 preguntas, ¿sí? Que ustedes deben responder. ¿Está bien? Muy bien, señores. Entonces, ha sido nuevamente una jornada un poco pesada, pero creo que ya vamos teniendo un sentido crítico sobre todos estos elementos que estamos viendo de este contenido. Y vamos a seguir en esta misma línea, por lo menos hasta pasar el régimen especial, ¿no? Y bueno, el día lunes nos vemos. Por favor, no se olviden de sus actividades. Está la evaluación del tema número 2 y el foro semanal. Siempre vamos a tener un foro cada fin de semana.
¿no? Y los foros únicamente van a servir para justamente realizar este tipo de descargos, ¿no? Que tenemos de forma propositiva también. Eso también quiero dejarles muy en claro. Está bien criticar, pero también hay que proponer. ¿Está bien? Entonces, eso sería todo por hoy, señores. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense, eviten salir en la medida que sea posible. Y bueno, hay que cuidarnos, ¿sí? Que les vaya muy bien. Y por favor pongan presente en este momento en el chat para tener constancia de su participación. En un minuto más voy a finalizar la sesión. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Chao, Licen. Dicen. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Dicen, Hasta luego, Licen. dicen una pregunta. Adelante. Ayer no pude entrar porque tuve problemas con mi computadora. La fuente se estaba arruinando y estaba súper lento. Y no tenía la forma de explicarle. Ya no hay problema, no hay problema. Y estoy en eso de hacer arreglar mi compu. Ahorita igual ya está mejor, pero me falta cargar algunas cosas más y ya va a estar excelente para Ok, perfecto. que Soluciona esté eso bien para... toda la zona. Súper, súper, me parece bien. Entonces, nos vemos el día lunes. Arregla bien tu máquina para que ya esté disponible la siguiente semana. ¿Sí? Gracias, Lice. Listo, que te vaya bien. Buen fin de Hasta semana. luego. Chao, chao. También.